Yo no soy de los que miran al pasado y digo, ay, estábamos mejor antes. No estábamos mejor antes. Internet era limitado, Internet era bastante más bobo, tenía muchísimo menos alcance y tenía muchísima menos relevancia. Como veterano de Internet, me pregunta Pablo PD1WH, ¿qué diferencias destacarías en el Internet, digamos, 1995 a 2005 y el de hoy? Yo creo que antes era más interesante y divertido, podría ser tema para vídeo. No sé si era más interesante y divertido. A ver, 1995 no había Internet. Bueno, por lo menos no lo había en México. Lo que teníamos eran los BBS, ¿no? Los tableros electrónicos. Yo empecé en un tablero electrónico porque una vez fuimos a Estados Unidos a dar unas charlas, Taibo y yo, y compramos 2 módems. Entonces, de su casa a la mía, vivíamos a 8 cuadras de distancia, nos pasábamos nuestras novelas, por si se quema la casa, me la guardas tú en tu disco duro. Era muy ingenuo todo. Pero usando ese módem telefónico, de acceso telefónico, me enteré que existían los BBS y estuve en algunos, estuve en 2 o 3 BBS y hasta que caí a Spin. Y Spin fue el centro de mi vida social y lo es hasta hoy en gran medida porque tengo muchos amigos de Spin todavía. Mi última banda de música la hice con gente de Spin, amigos de Spin que me vienen a visitar. Entonces, y Spin fue el primero que nos dio, primero, dirección de correo electrónico, que antes solo tenían las universidades. Por ahí, debe ser 95, 96, nos dio un correo electrónico. Entonces tú bajabas tus correos una vez al día, respondías, hacías un paquetito y lo subías al día siguiente. No era el correo electrónico instantáneo. Era lento, era cerrado, y fue Spin también quien por primera vez nos dio nuestras páginas web. Fuimos probablemente los primeros mexicanos que tuvieron páginas web fuera de las universidades, que antes Internet era solo para las universidades, y yo allí tuve mi primera página web en 1998, por ahí. No, mucho antes incluso. Por ahí no sé, hace tiempo. El caso es que Internet era un campo de juegos. Hoy es el alma del planeta, ¿no? Yo no sé si sea más divertido, pero es más interesante lo es ahora. Tengo acceso a muchísima más información. Tengo acceso a muchísimas más opciones. Tengo acceso a muchísima más gente. Tengo acceso a muchísimo más talento. A mí me importa mucho estar cerca del talento y poder ver el talento que hay en TikTok, o el talento que hay en lugares de literatura, o el talento que hay en fotografía, por todo el mundo. Y disfrutar a músicos que no voy a ver en persona probablemente en mi vida, ¿no? El otro día yo descubría a, ¿cómo se llama? Irma Pani, una cantante, compositora, cantautora con letras absolutamente alucinantes, que toca magníficamente la guitarra, tiene una voz absolutamente angelical y es de Camerún, pero criada parte de su vida en París. Tiene de hecho una canción entre París y Douala, entre la capital francesa donde se formó y la capital camerunense de donde es ella, no me acuerdo cómo se llama, la capital de Camerún, lo siento. Es inteligente, es profunda, es deliciosa. ¿Cuándo iba yo a encontrar una cantante camerunesa que tiene una carrera ya larga? Pues yo no me había enterado, por accidente apareció en mi timeline, ¿no? Entonces, yo no soy de los que miran al pasado y digo, ay, estábamos mejor antes. No estábamos mejor antes. Internet era limitado, Internet era bastante más bobo, los virus se te metían con una facilidad muchísimo mayor, luego se la pasaba uno luchando contra los virus. Era caro, era muchísimo más caro que ahora, tenía muchísimo menos alcance y tenía muchísima menos relevancia social, política, incluso romántica, ¿no? Mira, te voy a contar, el segundo año de noviazgo con mi pareja, yo estaba en México y yo estaba aquí, y nos veíamos por ICQ. Los domingos conversábamos por ICQ, porque bueno, ella no tenía ordenador, computador, entonces iba a casa de unos amigos y durante una hora conversábamos. Compara eso con mandarte WhatsApps ahora como lo hace mi hijo con su novia, ¿no?
Yo me quedo con el hoy, siempre, siempre, siempre.